Saludos. En esta tercera unidad del subproyecto Derecho Laboral de la SP01 de nuestra UNIYES Barinas, abordaremos las condiciones generales del trabajo con el objetivo de identificar las diferentes condiciones de trabajo previstas en nuestra legislación venezolana. Iniciemos con la remuneración o salario, el cual se constituye como eje central en las relaciones laborales y como derecho fundamental reconocido en la Constitución Nacional y la ley. Entonces, es importante analizar y explanar de manera sucinta los aspectos relevantes de este tema, por su impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho al trabajo y a una remuneración justa y suficiente que permita a los trabajadores y sus familias vivir en condiciones de dignidad y bienestar según su artículo 91. Y por su parte, la Ley Orgánica de Trabajo de las Trabajadoras y Trabajadores desarrolla y concreta este derecho, estableciendo la normativa detallada del salario y sus diversas modalidades. El salario, según el artículo 104 de la ley, es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador o patrono. La cuantía se establece en el contrato de trabajo y comprende las comisiones, las primas, las gratificaciones, participaciones de beneficio, utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras, trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Expliquemos e ilustremos con ejemplos prácticos los principios que rigen el salario en Venezuela. Número 1. La libre estipulación. El salario se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea y por comisión. Por ejemplo, un trabajador y un empleador negocian y acuerdan un salario mensual de $500, por encima del salario mínimo establecido en la ley. Esto quiere decir que las partes tienen la libertad de negociar y fijar un salario que consideren justo y equitativo siempre y cuando cumpla con los mínimos legales. Número 2. La libre disponibilidad. Los trabajadores dispondrán libremente de su salario. Es nula cualquier limitación a este derecho no prevista en nuestra Constitución o nuestra ley. Por ejemplo, un trabajador decide utilizar parte de su salario para pagar una deuda personal, mientras que la otra parte la destina a ahorrar para unas vacaciones. Es decir, el trabajador tiene la libertad de disponer de su salario como mejor le parezca, siempre y cuando no viole ninguna ley o norma. Como tercer punto tenemos que es irrenunciable. El derecho al salario no puede cederse en todo o en parte, a título gratuito u oneroso. Por ejemplo, un trabajador no puede renunciar a su derecho a recibir el salario mínimo establecido por la ley, incluso si firma un contrato en el que se especifica un salario inferior. Es decir, el derecho al salario mínimo es irrenunciable y es protegido por la ley. Como número 4 tenemos que es de suficiencia, es decir, este debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Por ejemplo, el salario mínimo establecido en la ley debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia, como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. El salario debe garantizar de esta manera la calidad de vida digna del trabajador y de sus dependientes. La justicia, el salario debe ser justo y equitativo, considerando el tipo de trabajo, la responsabilidad, la experiencia y la productividad. Por ejemplo, un trabajador con mayor experiencia y responsabilidad recibe un salario más alto que un trabajador recién ingresado a la empresa. Esto quiere decir que el salario debe ser justo y equitativo considerando los factores de antigüedad, formación, responsabilidad y productividad. La periodicidad. El salario debe pagarse en periodos regulares, por lo general mensual. Un trabajador recibe un salario quincenalmente, según lo establecido en su contrato de trabajo. Es decir, que el salario debe pagarse en periodos regulares, por lo general que sea de forma mensual o quincenal. El salario es inembargable. Una parte del salario es inembargable para garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia. Es decir, un trabajador no puede ser embargado por completo de su salario para el pago de una deuda, ya que una parte de este es considerado inembargable para garantizar su subsistencia. La ley protege una parte del salario del trabajador para asegurar así que éste pueda cubrir sus necesidades básicas. En cuanto al salario y la productividad, el artículo 110 de la ley establece que los aumentos por productividad en una entidad de trabajo y la mejora de la producción causará una más alta remuneración para los trabajadores y las trabajadoras. Para entender un poco mejor, ¿cuál es la diferencia entre el salario normal y el salario básico? Aunque ambos términos se utilizan a menudo, indistintamente existe una ligera diferencia.
El salario normal se refiere a la remuneración fija por el trabajo ordinario, mientras que el salario básico es una parte de ese salario normal, excluyendo los otros componentes. ¿Qué implica el artículo 112 de esta ley? Este artículo establece la diversidad de formas en que se puede calcular y pagar el salario a los trabajadores en Venezuela. La elección de una modalidad u otra dependerá de factores como la naturaleza del trabajo, la capacidad del empleador y las negociaciones colectivas. Es importante destacar que independientemente de la modalidad de pago, el salario debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la ley, como el salario mínimo y las prestaciones sociales. Asimismo, la forma de cálculo del salario no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, sea esta a tiempo indeterminado o determinado. Hoy hablaremos del pago del salario, según el artículo 128 de la Ley del Trabajo, de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. El salario deberá pagarse en moneda de curso legal, por acuerdo entre el patrono o la patrona y el trabajador o la trabajadora. Podría hacerse mediante cheques bancarios o por órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria conforme a las normas que establece el reglamento de ley. La oportunidad de pago es el lugar donde se paga el salario, según el artículo 128 de la ley. El trabajador o trabajadora y el patrono o patrona acordarán el lapso fijado para el pago del salario, que no podrá ser mayor a una quincena, pero podrá ser hasta de un mes cuando el trabajador reciba del patrono o la patrona alimentación y vivienda. ¿Cuál sería su lugar de pago? Sería el día, según el artículo 127 de la ley. El pago del salario deberá efectuarse en días laborables durante la jornada y el lugar donde los trabajadores y trabajadoras presten su servicio, salvo que por razones justificadas se hubiera pactado en sitios distintos con el patrón. La protección de ese salario es para las familias y el ingreso. Según el artículo 97 de la ley, el Estado, en corresponsabilidad con la sociedad y las organizaciones del poder popular, garantizará la salud y la educación pública y gratuita, tomará las medidas necesarias y formulará las políticas tendientes a mejorar las condiciones de las familias y a fortalecer su ingreso. El salario mínimo, según el artículo 129 de la ley y el artículo 60 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado un salario mínimo que será ajustado cada año conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este sería el aporte del pago del salario bajo la ley, todos los artículos bajo esta ley y bajo este reglamento y sobre todo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las condiciones de trabajo previstas en la doctrina y legislación venezolana, específicamente lo que es la participación de los beneficios y las condiciones de trabajo previstas en la ley laboral. Ahora bien, es importante resaltar, importante hacer saber que la participación de los beneficios es, por ejemplo, que el sistema por lo que los empleados de una empresa reciben, además de su salario, un porcentaje de los beneficios de la misma a modo de incentivo. Son varios beneficios que ellos pueden tener e incluso en la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, ¿sí? Específicamente en su capítulo 3, que habla sobre la participación de trabajos en los beneficios de las entidades de trabajo, en el artículo 131 nos manifiesta, por ejemplo, que los beneficios a niveles anuales de utilidades, las entidades de trabajo deberán contribuir en todos sus trabajadores y deben dar un 15%, ¿sí? de todo lo que es el fin de año. Por ejemplo, al menos un 15% de los beneficios líquidos que hubieran obtenido al fin del ejercicio anual. Así como también el artículo 132 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras de la LOC nos habla sobre la bonificación de fin de año, que es de gran importancia, son incentivos que se le dan a los trabajadores y se le da, la ley estipula que las empresas, por ejemplo, con fines de lucro, las dan los primeros 15 días del mes de diciembre o en la oportunidad que se le presente. De igual manera se tiene el artículo 133 donde nos habla, por ejemplo, para la determinación de los montos a distribuir. Dice que por concepto de participación en los beneficios o utilidades de los trabajadores,
y la trabajadora se tomará como base declaración que hubiere presentado en la entidad de trabajo ante la Administración de Impuestos sobre la Renta. ¿Okay? Todo eso va a depender de acuerdo a lo que se declare ante la Administración de Impuestos sobre la Renta. De cierta manera, eso es algo de los beneficios, pero también tenemos, ¿sí?, que la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras en Venezuela establece normas y principios que rigen las relaciones laborales. Son varios beneficios, por ejemplo, como los principios rectores, que está el principio rector, que la ley garantiza la protección de los trabajadores y trabajadoras. También tenemos el derecho al trabajo y deber de trabajar. Esto reconoce el derecho al trabajo y las obligaciones que tiene uno como trabajador para con las empresas o las instituciones del Estado, así como también el salario. La ley nos protege, nos garantiza, el Estado venezolano nos garantiza un salario digno, incluyendo disposición sobre su pago y las clases de salario y salario mínimo, y la participación en los beneficios. Esto nos establece, por ejemplo, que la participación de los trabajadores a beneficio de las entidades de trabajo, que es lo que le estaba hablando anteriormente. O sea, los trabajadores tienen sus beneficios, que es de gran importancia como incentivo para que sigan laborando de manera óptima y eficaz. Ahora bien, tenemos las prestaciones sociales. Estas prestaciones sociales, ¿sí?, se habla acá que la define la prestación social a los que tienen derecho los trabajadores al finalizar su relación laboral. Una vez, por ejemplo, cuando salen las jubilaciones, ellos tienen derecho a seguir gozando de beneficios que lo garantiza la ley, así como que también las condiciones dignas de trabajo, que garantiza condiciones laborales adecuadas y una jornada de trabajo justa. Es muy importante también, por ejemplo, que tenemos las modalidades especiales. ¿Cuáles son esas modalidades especiales? Por ejemplo, aborda modalidades especiales de trabajo como el trabajo en el hogar, a domicilio, el deporte e inclusive la agricultura. ¿Sí? Eso es un renglón muy importante que lo establece la ley y está dentro de los beneficios que tiene el trabajador y trabajadora en nuestro Estado venezolano. La jornada de trabajo, de acuerdo al artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador o la trabajadora está a disposición para cumplir con las responsabilidades y tareas a su cargo en el proceso social de trabajo. El patrono o patrona deberá fijar anuncios relativos a la concesión de días y horas de descanso en un lugar visible dentro del establecimiento. ¿Cuáles son los límites de esta jornada laboral? Dentro del artículo 173 se establecen los límites de dichos horarios de trabajo, en el cual la jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a 2 días de descanso continuos y remunerados durante cada semana de labor. La jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites. La jornada diurna comprenderá entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. No podrá excederse de 8 horas diarias ni de 40 horas semanales. La jornada nocturna, comprendida dentro de las 7 de la noche a las 5 de la mañana, no podrá exceder de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Toda la prolongación de la jornada nocturna en horario diurno se considerará como hora nocturna. La tercera es cuando la jornada comprendida de periodos de trabajo diurnos y nocturnos se considera una jornada mixta. Esta no podrá exceder de las 7 horas y medias diarias, ni de 37 horas y medias semanales. Cuando la jornada mixta tenga un periodo nocturno mayor de 4 horas, se considerará entonces una jornada nocturna en su totalidad. Vamos a hablar de la jornada extraordinaria. Aquella se trabaja más allá de la jornada laboral por parte del trabajador. En su origen, el pago adicional, de acuerdo a la ley, extra, por su naturaleza, se pueden ser parte de la jornada normal del trabajador, así como tiene que ser la excepción. Sin embargo, el artículo 178 de la Ley Orgánica de Trabajadores y las trabajadoras son horas extraordinarias, las cuales la laboran fuera de la jornada ordinaria del trabajo. Son horas extraordinarias, son de carácter eventual o accidental para atender la imprevista de los trabajadores de la emergencia. La duración del trabajo son horas extraordinarias, salvo las excepciones de establecimiento de la ley. Estarán sometidas en las siguientes limitaciones. Número 1. La duración efectiva del trabajo, incluido en las horas extraordinarias, no podrán exceder a 10 horas diarias.
El número 2 tenemos que no se podrá laborar más de 10 horas extraordinarias semanales. Y número 3 tenemos, no se podrá laborar más de 100 horas extraordinarias por año. Ojo con eso, por año. El Ejecutivo Nacional, cuando sea necesario, previa consulta a las organizaciones sindicales interesadas podrá modificar las limitaciones establecidas en este artículo. Respecto a la determinación de las actividades, la primera debe tener claro que en una jornada ordinaria, la cual puede dividirse en jornadas diarias, semanales, anuales. Según estatus, los trabajadores de la jornada diaria no han superado las 9 horas. Las jornadas semanales no pueden sobrepasar las 40 horas semanales. El estatus de la definida en la jornada anual. En este se establece generalmente el convenio colectivo en aplicaciones. ¿Cómo se controlan las horas extraordinarias? Una buena pregunta. Los empleados tienen la obligación de controlar el registro de asistencia. Consistieron en un libro de asistencia y novedades del proceso, con hora y fecha y firma. Es como un control que hay que poner. En efecto, a veces hasta huella. ¿Por qué limitan las horas ordinarias? Existen dos razones principales por las que es necesario limitar las horas ordinarias. Por un lado, es importante limitar la influencia que puede llegar a tener la empresa sobre el trabajador. Por otro lado, evitar el trabajador voluntariamente enorme rendimiento. Realizar el trabajo normalmente que debería implementar en su jornada laboral. En este modo tenemos que evitar el abuso tanto de las empresas como de los trabajadores. Es importante mencionar eso. También es importante mencionar su desidio, establecer un límite entre cantidad de horas extra que se pueden realizar. El estatus de los trabajadores está establecido en el límite de 80 horas anuales, pero esto puede ser modificado a la base conforme a los convenios colectivos. También tenemos el registro de horas extraordinarias. De acuerdo con la ley, se debe llevar un registro de las horas de los trabajadores por cada empleado. La empresa puede escoger la herramienta considerada más evidente para llevar en un registro de jornada laboral. Es indispensable que estas herramientas permitan registrar la forma como la hora de la entrada, la salida de los trabajadores y números de horas que han realizado durante su jornada. En esta oportunidad les estaré conversando sobre algunos derechos que tienen los trabajadores, como lo es el descanso semanal, los días feriados y las vacaciones. Como bien sabemos, en nuestra legislación venezolana, esta materia se rige por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, lo que conocemos como LOT. Cuando se trate sobre el descanso semanal, esta norma estipula que todo trabajador tiene el derecho al pago del salario correspondiente a los días feriados o de descanso, cuando éste haya prestado sus servicios durante los días hábiles de la jornada semanal de trabajo. Ahora bien, si el trabajador presta sus servicios durante el día domingo o en su día de descanso semanal obligatorio por 4 o más horas, este tiene el derecho al pago de un día completo de salario y de descanso un día compensatorio. En el caso de que el trabajador realice su jornada laboral por menos de 4 horas, este tendrá el derecho a medio día de salario y de descanso compensatorio. Esto está establecido en los artículos 120 y 188 de la LOT. En el caso del día feriado que el trabajador lo trabaje, este se le debe pagar un día porque debe descansarlo, más un día por el trabajo realizado, más medio día por el recargo de trabajo en día feriado. En total serían 2 días y medio. En otro caso, si el trabajador trabaja en el día feriado y es el día de descanso de ese trabajador, en esta oportunidad se le debe pagar un día por
que debía descansarlo, un día por trabajo realizado y medio día de recargo por trabajo en día feriado. Y adicionalmente se le debe dar un día de descanso remunerado que debe ser tomado en la semana siguiente correspondiente. En total serían 3 días y medio. Está bien, pasamos a las vacaciones. En la LOT, en lo que es el artículo 190 y 191, establece que el patrono debe otorgar a los trabajadores con más de un año del servicio el pago y disfrute de las vacaciones de al menos 15 días hábiles. Estas, a su vez, pueden ser fijadas por un convenio entre lo que es el patrono y el trabajador o en su defecto por el inspector de trabajo, según el artículo 200. Cuando se trate de lo que es el bono vacacional, esta se encuentra estipulada en el artículo 192 y aquí establece que el patrono debe pagar a los trabajadores al inicio de las vacaciones una bonificación especial de 15 días de salario normal más un día adicional por cada servicio, hasta un máximo de 30 días. Cabe destacar que el derecho al disfrute de las vacaciones son irrenunciables. Sobre los infortunios del trabajo. Puede considerarse como aquella situación accidental que le ocurra al empleado dentro de la jornada laboral. Tenemos 2 daños, físicos y mentalmente. Dentro de los daños físicos puede ocurrir que la silla esté dañada, el empleado se caiga y le ocurra un daño físico. Y el daño mental o psicológico ocurre cuando el jefe sobrecarga de trabajos diarios al empleado. Ya le está ocasionando un estrés y daño psicológico. También le voy a hablar sobre la protección de la maternidad y la familia. Todas las personas somos iguales ante la ley. El Estado le garantizará la protección a toda la familia. La Ley Orgánica del Trabajo y Trabajadores protege a la familia en 8 artículos, garantizando la estabilidad laboral de la madre y padre, ya sea por embarazo, nacimiento, adopción y en especial si el trabajador o trabajadora tiene un hijo o hija con alguna discapacidad o enfermedad. Todo esto está sustentado en los artículos 335 hasta el 347 de la mencionada ley. En el caso de Venezuela, en el artículo 205 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras contempla varios regímenes especiales. Entre ellos se encuentran trabajadores del hogar, trabajadores agrícolas, trabajadores portuarios y trabajadores de la construcción. Estos regímenes especiales establecen condiciones y derechos específicos para cada grupo de trabajadoras en función a sus actividades laborales. Por ejemplo, los trabajadores del hogar tienen derechos específicos en cuanto a jornada laboral, descanso semanal, vacaciones, préstamos sociales y condiciones de trabajo adecuadas. La ley busca proteger sus derechos y garantizar un trato digno. Trabajadores agrícolas se rigen por normativas especiales que consideran las particularidades del trabajo en el campo, como la estacionalidad de las labores, la protección frente a riesgos laborales específicos y la garantía de condiciones justas. También están los trabajadores portuarios, que están sujetos a regulaciones que velan por su seguridad laboral en un entorno marítimo o fluvial, así como por sus condiciones salariales y prestaciones acordes a su labor. Por último, los trabajadores de la construcción tienen normativas específicas para proteger su integridad física en un entorno laboral con riesgos inherentes, así como para regular sus horarios, descansos y prestaciones. Estos regímenes especiales buscan adaptarse a las necesidades y características propias de cada sector laboral para garantizar condiciones justas y seguras para los trabajadores.